Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que así sea. Bueno, hoy voy a hacer la presentación oficial, ¿sí? Gracias por haber adquirido este curso, que el objetivo, como ya saben, ¿sí? Es contar un poquito de mi experiencia. Mi nombre es Graciela, mi seudónimo es Piper Star. Muchos me conocen con ese seudónimo, pero mi nombre es Graciela. Bueno, hoy en realidad les vengo a contar cómo nace este proyecto, ¿sí? Y tratar de hacerlo lo más resumido posible. Ante todo, ¿sí? Tengan en cuenta que esta es una experiencia que yo transité y que, bueno, en definitiva, vos tenés que vivir tu propia experiencia, ¿no? Simplemente lo hago con el fin de poder encauzarte, ¿sí? No vengo con el propósito de que cambies tu vida o tu percepción, que ya hablaremos qué es la percepción. Simplemente es contarte un poquito de qué se trata esto. Yo vengo formándome en todo lo que es la parte de creatividad, del diseño, del desarrollo. Me gusta mucho todo lo que es la parte visual, por eso me dedico, sí, a todo lo que es el detrás de escena cuando va a salir una página web o cuáles son las intenciones de esa página. Me he desarrollado en el diseño UX UI, pero las experiencias de la vida, si bien ese campo me encanta, bueno, hoy me hacen ponerme en este rol, ¿sí? De contarte mi experiencia, porque soy una persona que quizás de los errores, de las frustraciones, de la vida misma, transité por terrenos que quizás me dan la posibilidad de contarte un poco cómo viene la cosa. Así que bueno, voy a empezar. Bueno, yo me estuve formando, como ya les comenté recién, pero bueno, en el transcurso de la vida me empezaron a aparecer cosas así, tales cuales que quizás no era lo que yo esperaba en ese momento. Alta paradoja, ¿no? Bueno, uno vive la vida transitando, tratando de cumplir sus sueños, tratando de llevar una emoción, lograr sus objetivos, hacer las cosas que le gustan, pero bueno, a veces la vida no va por ese camino y te va mostrando cosas que tenés que aprender, que tenés que transitar, que tenés que mejorar. Bueno, en uno de los capítulos de este taller que estoy haciendo, no que estamos, porque soy yo la que lo estoy haciendo, no voy a dedicarme a lo que es la parte del diseño, de cómo nos podemos ver en las redes. Eso va a ser para una segunda parte, si te entusiasmó esto. Pero primero hay que hacer una retrospectiva, ¿sí? Con respecto a dónde estamos parados hoy, que es lo que digo siempre. A veces nos encontramos con metas a alcanzar y con una visión que es exitosa, pero quizás tu camino no es por ahí, ¿sí? Porque hay que, como yo siempre digo, hay que ser conscientes de que lo certero, lo auténtico, lo que llega, ¿sí? No es poniéndole letras lindas ni colores lindos, sino que sea verdadero, ¿no? Porque en definitiva venimos a eso. Hoy nos encontramos con una realidad, hoy tenemos mucha inteligencia artificial, de la cual no voy en este capítulo a hablar si estoy a favor o en contra, pero en definitiva ser un poco más auténtico, siempre es lo que digo, ¿no? Pero que salga de vos internamente y que esa autenticidad se sienta del otro lado. Entonces, para dar paso a la segunda etapa,
primero tenemos que posicionarnos cómo nos encontramos nosotros como personas, ¿sí? Por eso esta parte, esta intro, tiene que ver con esto del vendedor holístico, ¿no? Con esto de las emociones que estamos pasando, ¿sí? Porque muchos de ustedes tendrán algún proyecto, muchos de ustedes trabajarán de forma independiente o en su defecto están por entrar a ese mundo laboral y trabajar en relación de dependencia porque tienen que tener o proyectan un bienestar en sus vidas, ¿no? Y a veces la realidad no es la misma que, como te puedo decir, como te venden, ¿sí? Hay que experimentarlo, ¿sí? Y por eso es que hago esta intro, ¿sí? Yo en muchas entrevistas laborales, cuando trabajaba en relación de dependencia, ¿no? Que no es ahora el caso, sino que por eso decido independizarme. Siempre en las preguntas te dicen ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Y hoy respondería diferente, ¿sí? Ante esa pregunta. No sé si a vos te pasaría lo mismo, porque tenés que vivenciarlo, ¿no? En definitiva. Pero si estuviste de ese lado, quizás hoy te preguntarás, ¿responderías lo mismo? Bueno, en mi caso yo no respondo lo mismo, sino que simplemente yo trato de que el destino, a lo que comúnmente las personas llaman, este destino, esto que me toca, qué mala suerte, esto no lo pude pasar, la derrota, va a depender de muchos factores y sobre todo de vos, dónde estés parado, cómo están tus emociones, cómo estés vivenciando ese momento exacto, ¿sí? Porque a veces hay factores externos que hacen que vos hagas las cosas de diferentes formas, ¿no? Y está en vos en que los puedas atravesar, porque la vida, yo siempre digo que es parte o es un juego, ¿no? En definitiva. Y muchas de esas cosas, de esos temas que yo hablo, ¿sí? En el taller que desarrollo, hablamos un poquito más que nada de esto, ¿no? De qué se trata, en dónde estamos parados, hablamos del ego, hablamos de estas cosas que nos van pasando todo el tiempo. Y a colación con respecto al ego, nosotros sabemos que, bueno, es algo cotidiano que viene dentro de la personalidad, esto de mostrarse el yo de uno, ay, yo lo puedo hacer, yo te llevo la contra porque, bueno, o sea, es algo cotidiano que está dentro de nuestra personalidad, pero eso no quiere decir que ese ego no lo podamos trabajar y va a depender, ¿sí? De cómo nosotros podemos ir construyendo algo sin tanto, como yo digo, echar culpas, ¿no? O sea, o que todo es responsabilidad de lo exterior, ¿no? Sino tomar de las cosas que hoy tenemos, ¿sí? Poder trabajar con poco, con mucho, con herramientas, con aprendizaje y poder no dejar sorteado al azar, ¿sí? Si no puedo con algo, ¿no? Esto de pedir ayuda, ¿no? De decir, bueno, esto sinceramente no lo sé hacer. Porque te va a pasar en todos los órdenes de la vida, ¿no? No solamente en el trabajo, sino en la vida misma, ¿sí? Que de repente te encuentres ante una situación que no la podés abordar. Bueno, sin tanto preámbulo, les cuento que yo el año pasado, el 2025, que ya me van a escuchar muchas veces repetir esto, estaba atravesando un momento laboral que no lo sentía muy favorable. Y quizás porque internamente la señal estaba, la energía ya estaba a que necesitaba un cambio para mí, ya tanto sea para mi crecimiento personal como para mi alma, ¿no? Entonces ya venía haciendo cosas
que me permitieran la libertad, ¿sí? De poder llegar a esto, por ejemplo, de poder dar un taller, algo más que se involucre con lo que, con el camino que se vaya involucrando con la necesidad que necesitaba, valga la redundancia, dentro de mi ser interior. Entonces, en definitiva, todas esas herramientas que tuve y todas esas dificultades, como pasa en un juego, ¿sí? Me hicieron dar cuenta que ese camino no era por ahí. Quizás esos golpes aceleraron, ¿sí? Esta decisión de decir, bueno, voy a intentar con lo mío. Y como les comenté en algún video o en alguna parte del streaming, me encontré con cosas que no pensaba que me iban a ocurrir, sin ahondar en lo que pasó sí o sí. Pero bueno, yo vivía con mi madre hasta el año pasado, y sinceramente, o sea, fue un dolor muy grande y de hecho lo sigo atravesando, que es el duelo, ¿sí? Y duelar no siempre es duelar por la pérdida de una persona, sí, también duelamos por cosas o pérdida de esa identidad que hace unos meses nos hacía sentir o nos daba bienestar y de repente un día ese bienestar no lo tenés más. Y como siempre digo, me gusta ser franca y me gusta ser honesta ante todo. Un día me encontré sin ese sostén económico, un día me encontré con una realidad que no pensé que iba a abordar en el verano, que fue cuidar de mi vieja, en sí poder ir a visitarla, porque bueno, ya entró, ¿sí? en una clínica, y también me encontré con problemas externos que también tuve que abordar, ¿sí? Cosas que no me gustaron, que pasaban, externas, que no eran propias mías, porque también ahí vuelve a salir el ego de uno, que bueno, como yo la cuidaba, acá no la están cuidando, y esto en definitiva es así, y quizás me dieron mucha ira, mucha rabia, mucho enojo, y después que bueno, pasó, bueno, mi mamá desafortunadamente falleció en abril. Bueno, estuve tratando de canalizar de alguna forma estas emociones, y estas cosas que se anteponían al camino que yo iba a seguir, en un principio, después de que me habían despedido laboralmente, pero bueno, ya sin el acompañamiento físico, de una de mis pilares, ¿no? Porque de hecho hoy estoy aquí gracias a que en algún momento mi mamá decidió traerme a la vida. Y como todos, o sea, una pérdida es algo complejo en todos los órdenes de la vida, lo digo. Y quiero ser algo más auténtico, más, no tan desarrollarlo desde lo audiovisual, sino poder transmitirte esta experiencia de que a veces estamos encausados en algo o queremos llegar a un éxito. Si a mí alguien me hubiera preguntado antes qué es para vos el éxito, quizás no voy a volver a responder de esa misma forma, porque es como les digo, el camino no fue encauzado para ese lado, ¿no? Entonces, que a veces desde esa piedra que se interpone, por decirlo de alguna forma, metafóricamente, quizás es el resultado o la respuesta va a ser totalmente diferente, ¿sí? Por eso digo que a veces las experiencias no vienen de casualidad, porque no existen las casualidades. Y entonces uno tiene que tratar de ver no tanto el por qué a mí, sino el para qué. Y bueno, y de eso nace, después de
de ponerme en forma, después de hacer un montón de cursos, de vivenciar cosas, nace este proyecto, ¿sí? Que puede que vos que estás del otro lado también estés pasando por algo parecido. Y la idea no es que después de haber visto esto vos cambies, porque yo no vengo a cambiar a nadie, sino simplemente contarte mi experiencia y contribuir a la ayuda de la otra persona que está del otro lado, ¿sí? que va a hacer este taller, contribuir y que quizás algo de lo que te resuene conmigo pueda hacer que vos mismo puedas experimentar eso que hoy capaz te está haciendo ese ruido, esa interferencia que decís por acá no. Y te ayude, ¿sí? Bajo tu experiencia, bajo tu percepción, poder encauzarte, poder ver la vida desde otra manera y cerrando esto, esta parte, este bloque, lo que quiero decirte es lo siguiente. A veces las experiencias que uno vive o que les toca vivir quizás vienen a dejarte una enseñanza, pero no, uy, qué mala suerte, uy, qué buena suerte, que a veces ponemos expectativas en algo que no es real, ¿sí? Y que esa persona está vivenciando porque experimentó eso, ¿sí? Y lo voy a dar con un ejemplo. Primero porque su propósito era alcanzar eso, ¿sí? Y quizás esas experiencias que vivió le fueron mucho más fáciles, más certeras, más rápidas, y que lo que no se ve, ¿sí? Detrás del trabajo, el ejemplo que les quiero dar es el siguiente, y es el de la naturaleza. Fíjense si nosotros sembramos, ¿sí? Y tenemos dos personas, vamos a ponerle A y B. A A le damos un paquetito de semillas y a B le damos también otro paquetito de semillas. No importa de qué planta ni de qué árbol va a nacer. Pero resulta que A, cuando le damos las semillas, quiere ver esos resultados, a lo que yo llamo ese momento cumbre que uno dice, me está yendo bien, inmediatos, ¿sí? Por su ansiedad, por lo que experimentó, por lo que vivenció. Entonces va a la parte donde él puede sembrar, está en la tierra, y coloca esas semillas para que ese fruto, ese árbol, esa planta que en principio va a salir, sea lo más rápido posible. Pero su ansiedad a A no le permitía esperar. Entonces, ¿qué pasa? Un día va, ve que no, esa semilla sigue igual y la desentierra, ¿sí? La excava y la desentierra. Y vuelve y compra otra maceta o la pone en otro lado porque no ve el momento, ¿sí? O sea, no, su ansiedad no se lo permite. Bueno, y así continuamente, hasta que opta por ya no sembrar, por lo tanto no va a haber su cosecha, por lo tanto no va a haber esa plantita, la deja estar, ¿sí? En definitiva, la planta nunca salió, el gajito nunca salió. Ahora vamos al lado de B. Bueno, B es una persona optimista y en vez de poner todas las semillas en un mismo lugar, opta por decir, bueno, tomo un puñado de esas semillas y las pongo en una maceta y el otro puñado las pone en otro lado, ¿no? de su huerta. Bueno, también tenía ansiedad, pero era más perseverante, ¿sí? Entonces trataba de a la planta ir ubicándola en otros lados y en una de esas, donde él no iba todo el tiempo a ubicar lo que le dé el sol,
se encuentra que donde la había puesto en la tierra empieza a salir una hojita, ¿no? O sea, debajo de la tierra nosotros no vemos qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, compra abono, la cuida, la riega, bueno, hace lo que hacemos cuando estamos cuidando, ¿sí?, nuestra huerta. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y su paciencia y demás, también pasa que donde estaba, donde la había puesto en una maceta, también empieza, ¿sí?, a germinar, por decirlo de alguna forma. Bueno, y a medida que va pasando el tiempo, bueno, esa planta se convierte en una planta en realidad, luego se convierte en un árbol pequeño y luego, bueno, se convierte en un árbol más robusto, sobre todo la que está en la tierra. Y muchos meses después se encuentra, sí, con ese árbol, que pasan muchos meses hasta que da su fruto, ¿sí? Y viene el primer fruto. Y viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Bueno, y el ejemplo que les quiero dar es que las dos personas recibieron lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, es lo que nos pasa a todos, me pasa a mí, te pasa a vos. O sea, a veces tenemos que ser resilientes, tenemos que dar ese tiempo, ¿sí?, para que ese proceso, eso que vos estás haciendo, tu emprendimiento, tu trabajo, tus logros, ese hábito, ese compromiso, ese amor, ¿sí?, que le das a tu vida misma, ¿sí?, y esos procesos que parecen poquito, que parecen, hoy no, suponte que, no sé, tengas un emprendimiento y subís un reel y no tuviste las visitas que vos creías, y capaz subís un reel y que te pareció, como yo digo, una paparruchada, y ese explotó. A veces no es el tema del algoritmo, a veces también va a depender de estos procesos que pasan debajo de la tierra, llevándolo al ejemplo, que no vemos, ¿sí? Y de la paciencia y del cuidado y de la perseverancia y de todo esto que de a poquito, con lo poquito que puedes hacer, con las herramientas que tenés, ¿no? En definitiva, el lugar que tenés para sembrar, y haciendo trabajo interno, tengas, ¿sí?, en un momento ese resultado. Pero el resultado no es inmediato. Y es el punto, ¿sí? Pero lo importante es que empezaste, no te diste por vencido y estás ahí escuchando esta situación, porque a todos nos pasa, no es que me pasó a mí, nos pasa a todos, los seres vivientes, los seres humanos, que a veces no tenemos paciencia y queremos ver los resultados al instante. Y a veces nos puede llevar un poquito más, porque la tierra no es árida, porque la tierra justamente es árida, no es árida, sino que la tierra es árida, y justamente tenemos que tener un poco más de confianza, ¿sí? Porque si la naturaleza tiene sus tiempos, nosotros también tenemos nuestros tiempos. Y lo que vos ves en el otro, pero mirá cómo ya logró esto, esto de la crítica o no, ¿sí? Qué buena suerte. No es buena suerte, también es trabajo que nosotros no lo vimos, que es lo que pasa debajo de la tierra, porque no todo nace, ¿sí?, de hoy para mañana. Ni que tengas todo el potencial, ni que tengas todo el dinero del mundo. O sea, esto es una construcción, esto es plantar una plantita, tener los tiempos, tener el momento, el crecimiento, ¿sí? Depende también de lo que vos también puedas lograr, ¿sí? Puedas construir, ¿sí? Y pueda que quizás esa otra persona también lo haya hecho. Lo que pasa es que no lo vas a ver
no, porque justamente vos vas a ver el resultado final, pero detrás de ese resultado final hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo, ¿sí? Parece que no, que uno dice, ¿cómo ya lo logró? O uno critica, y claro, por tal cosa, por tal otra, sin ir a decir lo que es. Pero en definitiva, detrás de eso hay mucho trabajo y hay mucho compromiso y cosas que no las vas a ver, sí, inmediatamente. Los resultados van a llegar cuando tengan que llegar y va a ser proporcional, ¿sí?, a todo lo que vos dedicaste. Y si no es por ahí, porque te das cuenta que no es por ahí, como pasó con el A, que desistió, ese no es tu camino, también lo vas a saber. Pero también tenés que dejar que las cosas tengan su maduración. Y bueno, esta va a ser la intro, en definitiva, de por qué yo hoy estoy haciendo esto. Y vos me preguntarás, pero ¿por qué no seguís con tu consultoría? Con mi consultoría sigo, con mi streaming sigo, pero quiero darte una mano, porque es mi granito de arena, ¿no? O sea, quiero colaborar para que no todos los logros, o no todo lo que ves, sí, es real. Tuvo que haber procesos que uno tuvo que pasar para poder llegar a ese resultado. Quiero que te quedes con eso. Que no todo se ve porque está debajo de la tierra. Y lo que está debajo de la tierra no lo vas a ver, ni en las redes sociales, ni lo vas a ver escrito, a menos que alguien hable de su biografía y quiera mostrar, ¿sí?, los pormenores. Pero uno siempre muestra lo lindo, ¿no? En definitiva, uno muestra su mejor perfil, no sé cuál de los dos míos es, pero uno muestra cuando se ve radiante. ¿O me vas a decir que no? Entonces, en definitiva, si vos estás en ese proceso de abrir un emprendimiento y vos ves que todavía, bueno, no es momento de que bajes los brazos. Quizás te está enseñando que hay que hacer alguna modificación o que tenés que hacer una modificación vos bajo tus expectativas. ¿Se entiende? Por eso el primer módulo tiene que ver con el nosotros y el aquí ahora, ¿sí? Por eso toco estos temas, ¿sí? Sin ir sin llevarlo a lo que es la parte psicológica, sino como para que entendamos dónde estamos parados. Así que bueno, espero que sea de agrado, espero que este material y esta experiencia que bueno, ya les conté cómo surge, puedas también vos replicarla, porque de esa forma, con tu experiencia, por supuesto, ¿no? También estarías contribuyendo con otra persona, ¿sí?, que necesariamente necesita ver esto. Así que bueno, muchas gracias de antemano. Espero que podamos seguir avanzando. Nos vemos.